Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Elisa Huante, tengo 56 años, soy originaria de un pueblo muy pequeño en Michoacán. Soy la segunda hija de un matrimonio joven de 6 hijos y pues ahí pasé en la casa de mis padres una infancia un poco difícil porque mi padre pues era muy celoso y aparte pues violento en casa. Mi madre fue una madre abnegada y una madre que, pues mi papá hizo con ella lo que quiso, la llegó a golpear, igual a mi hermano también, entonces las cosas en casa pues no estuvieron bien, no fue una infancia muy agradable. Y también al mismo tiempo mi padre era muy religioso, porque él iba cada semana a un centro religioso y nos hacía ir también a mis hermanos, sobre todo a mi hermano mayor y a mí. Y mi hermano mayor pues aprovechaba para jugar y yo pues sí iba. Mi mamá pues nunca llegó a ir porque ella no salía de casa. Y así transcurrió durante mucho tiempo y pues eso no era lo raro, lo habitual en ese pueblo era la violencia en casa. Yo alguna vez escuché a mi prima decir, creo que mi esposo ya no me quiere porque ya no me ha golpeado. Entonces pues era como lo habitual, a nadie se sorprendía, nadie, ninguna de las mujeres pues de alguna manera quería salir de eso y yo me fui dando cuenta que pues eso no era lo que yo quería. Yo no quería vivir esa vida de golpes y a la vez recuerdo mi papá cuando empezamos a ir al centro religioso, me orilló para que yo diera algunas clases pues de evangelización y las di durante algunos años, pero la verdad es que nunca leí la Biblia. Pasó el tiempo y y pues yo me fui a estudiar. Era la única manera de salir de ahí, de ese pueblo y de esa situación. Me fui a Morelia, ahí hice la preparatoria y ahí hice la universidad. Para ese entonces, pues mi padre seguía yendo al centro religioso. Eso fue mientras mi estancia en la prepa. Para la universidad yo algún día llegué a casa y dije, pues, ¿a qué pasó? Hay muchos cambios por aquí. Y me enteré que había llegado un dirigente religioso con una familia completa, con una señora y 2 hijos. Al principio dijo que era sus sobrinos y la esposa de su hermano que había fallecido. Pero durante su estancia, pues nacieron otros 2 niños. Y empezó el dirigente religioso a tomar mucho alcohol. Entonces, las celebraciones eran con insultos hacia las personas que se congregaban ahí. Entonces, poco a poco la gente se empezó a ir de ahí, incluso mis padres. Entonces, ellos ya no tenían pues ningún contacto con este centro y eso hizo que las cosas cambiaran un poquito en casa. Ya estando yo en la universidad, los visitaba a lo mejor cada 15 días o cada mes y empecé a ver que ellos tenían un estudio bíblico, me dijeron en casa, y empezaron a estudiar con unas personas donde yo veía pues algunos cambios positivos en ellos, pero no del todo porque mi papá, eh, él intentó, cuando yo estaba en la universidad, decirme, ven a tomar los estudios porque te van a hacer mucho bien, es muy bonito. Y al inicio le dije, pues, no lo creo, le digo, porque si fueran tan bonitos y sirvieran para algo, tú ya hubieses cambiado. Porque la verdad es que hacía muchos cambios, sí, pero para el exterior. Pero realmente con mi hermano y con mi mamá, que eran con los que más tenía conflictiva, seguía igual. Entonces yo le dije, pues, de qué sirve que yo haga eso si no he visto el cambio en ti? Entonces, de ahí tuvimos muchas situaciones de enojos con él porque pues yo no me quedaba callada, siempre le respondía y de alguna manera yo creo que todo lo que viví hizo que pues que ningún hombre pudiera decirme a mí nada, porque dije, de ninguno me voy a dejar, ¿no? Entonces, pasaron los años y yo me fui, bueno, terminé la universidad y me vine a la Ciudad de México a hacer una especialidad. Y aquí empecé a hacer la especialidad. Yo los visitaba poco realmente, a lo mejor una vez al mes, pero la situación pues era igual. Recuerdo que mi papá convivía mucho con la gente de esta nueva enseñanza bíblica y pues los cambios que eran drásticos. Acabaron celebraciones de cumpleaños, de la Navidad, del Año Nuevo, todo esto dejó de festejarse en casa.
Y pues yo sí extrañaba todo, que sí, el pino navideño y que sí la cena y todo eso, y pues eso ya no existía. Entonces, yo conocí a mi esposo acá terminando la especialidad y pues nos casamos. Mis padres, pues obvio no vinieron a la boda porque dijeron que ellos no podían entrar en ese centro religioso porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ahí se celebraba. Entonces no acudieron. Pasaron el tiempo, yo los visitaba también, nunca dejé de visitarlos a pesar de todo lo que pasó. Y durante ese tiempo, pues yo tuve 2 hijos, empezaba a ejercer la especialidad. Realmente me costó mucho trabajo porque atender a los 2 hijos sin ayuda, ejercer la especialidad y todo eso, pues sí me fue muy pesado. Em, en este tiempo yo decía, pues bueno, creo que ya lo tengo todo lo que aparentemente te exige la sociedad. Que te cases, que tengas 2 hijos y que seas muy feliz. Dije, pues ya tengo todo eso, entonces, ¿qué pasa en mi corazón? Porque siento que algo me falta, siento como un vacío. Y yo le pregunté a mi esposo, oye, ¿tú te has sentido así? ¿Has sentido como que algo te falta, aun cuando aparentemente lo tenemos todo? Y me dijo, pues no, no he sentido esa necesidad. Y en ese tiempo él había pasado por una pérdida difícil también, donde había perdido en el temblor del 85 sus 2 hijos y su esposa. Él decía que no le faltaba nada. Sin embargo, alguna vez me invitó a que fuéramos a un centro religioso donde fuimos y nos gustó mucho la predicación y pues todo muy bonito, pero hasta ahí nos quedamos porque realmente no seguimos en nada de eso. Entonces, mi hija entró al kinder y ahí pues convivíamos con algunas mamás. Me tocó una mamá que ella venía de los Estados Unidos. Ella se vino a vivir aquí en una situación donde no hablaba español y le costó mucho trabajo. Entonces platicamos, nos hicimos amigas, yo le platiqué todo lo que ya había pasado en mi vida, ella también, y yo le decía que sentía que algo me faltaba. Ella me invitó a ir a un estudio bíblico y yo dije, no, otra cosa religiosa más, no, no quiero saber nada de eso. Entonces pasaron los meses y yo me seguía sintiendo igual. Ella me volvió a invitar y dije, bueno, pues nada pierdo, ¿no? Entonces fui y fue un jueves en la noche, un 22 de septiembre del 2006. Entonces ahí escuché la plática y después dije, creo que ella les contó mi vida porque esa plática fue hecha para mí. Y ya cuando terminó la plática, que estuvo muy bonita, habló del yo y pues a mí me cayó el 20 en todo. Dije, creo que pues todo lo que dijeron era para mí. Cuando terminó la predicación, el pastor se acercó a mí y me dijo que me había parecido. Y le dije, pues muy bonito. Le dije, me llegó al corazón. Y le dije, es que sentía que algo me faltaba. Dijo, sí, eso que te faltaba o lo que tú sentías. Le dije, sí, era como un hueco. Me dijo, ese hueco que sentías era del tamaño de Cristo. Me dijo, te invito a hacer una oración y una oración de perdón. Y le dije, está bien. Hicimos la oración de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó el Padre, Dios el mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me dijo que la oración que íbamos a hacer era de perdón a Dios, de que te perdonara todos los pecados, no importara cuáles fueran. Entonces pedí perdón, pedí que Cristo entrara a mi corazón y me dijo que había fiesta en el cielo, que los ángeles estaban muy contentos y yo me quedé así como los ángeles están contentos. Y me citó un versículo de Lucas 15:7, donde dice que hay más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces dije, wow, esto está fabuloso. A partir de ahí me dijo que mi relación empezaba con Jesús, o sea, una relación donde éramos él y yo, nada más. No había intermediarios, yo podía acercarme al Padre y a través de nadie más que él y yo. Él cómo me iba a hablar, pues a través de la Biblia.
Y en las predicaciones iba a aprender, alguien me tenía que explicar y desmenuzarme todo lo que dice ahí, porque pues es difícil entenderlo. Entonces pasaron los años y yo seguí en esa enseñanza y ha habido cambios grandes en mi vida porque yo tenía una conflictiva con mi esposo, venía arrastrando todo esto de que a mí ningún hombre me iba a decir lo que tenía que hacer y ni siquiera me iba a hablar fuerte, ¿no? Entonces tuvimos muchos conflictos por eso, incluso llegamos a un apoyo psicológico que pues realmente no nos ayudó mucho. Yo hice muchos cambios que él lo notó, porque me dijo que hasta que yo había ido a esas pláticas había cambiado, que él me había dicho que yo tenía que hacer esos cambios, pero que no le hice caso, que solo los que me dijeron, pues hicieron que yo cambiara. Y la verdad le dije, pues no, nadie me dijo. Yo he estado estudiando la Biblia y lo que he visto ahí son los cambios que yo he hecho, pero porque Dios me lo dice y porque es en beneficio mío principalmente, pero secundariamente hacia ti y hacia mis hijos. Entonces, él dijo, está bien, yo lo invité, me dijo, no, yo no voy, pero tú sigue yendo a esas pláticas que te hacen muy bien. Entonces, hubo esos cambios que hubo también mis padres me dijeron que si seguía con algún estudio porque ellos me citaban versículos y yo les decía más cosas. Y yo les decía que estaba muy feliz, que al fin había encontrado y había superado algunos traumas que tenía con ellos. Mi papá nunca lo entendió. Él ya falleció y nunca entendió todo eso que pasamos. Eh, eh, a partir de eso, mi papá pues continuó igual. Mi papá tuvo una embolia y quedó sin habla. Mi mamá lo siguió atendiendo, lo que son las cosas. Él la trató muy mal, pero a la vez ella nunca lo dejó, hasta el último momento. Y hasta el último momento mi papá cambió, porque antes no, antes seguía empeñado en lo mismo, en ser celoso y en incluso quererla golpear, aun cuando no se podía mover. Entonces, muy duro. Y pues ellos hicieron su vida, yo seguí con la mía y pues los cambios que hubo en mi vida han sido fabulosos, ¿no? No digo que todo ha sido como miel, como hojuelas, o sea, han habido muchas pruebas de fe muy duras. A mí me han llegado sobre todo en el área de la salud, y en el área de la salud es donde más te pega, porque al no poderte mover y al no poder tener tu salud por completo, tuve un evento apenas en este año, en junio, 20 días en el hospital, no es fácil. ¿Cómo lo superas? Pues solo con Dios. O sea, porque si Dios no te da esa fortaleza y esa fe para salir adelante, no puedes de ninguna manera. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces tienes que creértela de verdad que Él está contigo para poder salir adelante, si no, no hay manera. De mundo aparte, pues nos tocó un mundo muy difícil, muy violento, un mundo sin amor, un mundo de guerras, difícil para todos los que vivimos en la tierra. Y sin Dios yo no sé cómo la gente puede salir adelante, ¿no? Porque solo Él te da la fortaleza y yo me siento como en una universidad de la fe, donde pues yo creo que he reprobado algunos grados, o los he pasado de panzazo, pero creo que sigo adelante. Mi meta es pues graduarme en la Universidad de Dios y obtener el pase para la vida eterna, porque se nos ha prometido, y Dios lo dice en su palabra, que en la vida eterna se acaba la enfermedad, se acaba el sufrimiento, ya no va a haber violencia, y lo mejor, vamos a estar con Dios y viendo a tus seres queridos que ya se fueron. Entonces eso está fabuloso. Mi querido pastor Carlos decía que los momentos buenos que tenemos aquí en la tierra, pues son una probadita de lo que viene después. La vida eterna es lo que anhelamos y lo que esperamos para vivir, pues lo que de verdad Dios quiso que viviéramos en el principio, ¿no? En su creación, en un paraíso terrenal. Entonces, sigo en esa universidad, seguiré adelante hasta que Dios me dé fuerzas y cuando Él me llame, pues estaré feliz de ir. Muchas gracias.
Te paso el libro. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú has hecho todo lo posible para que hoy estemos aquí reunidas. Quita de nuestra mente las preocupaciones, todo lo que nos pueda distraer y que pongamos toda nuestra atención para lo que hoy tú quieres que escuchemos. Te damos gracias por el testimonio que acabamos de escuchar, que simplemente nos enseña lo vulnerable que somos, lo pequeño que somos, pero tú tienes todo el poder de sanar nuestro corazón, de sanar nuestra mente y enfocarnos en lo más importante, Padre. Gracias por esta enseñanza bíblica. Dale mucha sabiduría a esta bully. Gracias porque ella nos comparte. Gracias porque hoy tenemos el alimento espiritual que es más importante, que es el más importante y es con el que vamos por la vida. En este mundo que sí es difícil, Padre, pero contigo sabemos, tenemos dirección, tenemos brújula y eso es lo que alienta nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso y por eso hoy estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carmelita. Pues chicas, con mucho gusto seguimos en el libro de Santiago. Apenas hemos visto un versículo, el primero, y seguimos con él. Ahora veremos Santiago 1, de los versículos 2 al 12. Entonces, el libro de Santiago, acuérdense que nos habla del 2 al 12, de cómo estamos realmente en nuestra relación con Cristo. Y sabemos que para probar si un diamante es genuino o no lo es, dicen que se pone debajo del agua. Hay varios métodos, ¿eh? Se pone debajo del agua, si continúa su brillo es que es un diamante genuino. Si pierde su brillo, pues no lo es. Y así también en nuestra vida, el agua de la aflicción, de los problemas, de las tribulaciones que pasamos, no le debe quitar el brillo a la vida de un cristiano auténtico. Y nos lo dice en el primer versículo de Santiago que vamos a ver hoy, Santiago 1:2. ¿Quién lo lee? Martita, porfa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate qué fuerte nos está diciendo. Ten gozo cuando te halles en pruebas. Y fíjate cómo dice, no está diciendo en el caso de que tú te encuentres en la prueba. Está afirmando cuando tengas que enfrentar problemas, porque los tendremos. Pero también podemos sacarle provecho a esas situaciones, ¿sí? Y nos está diciendo el versículo, tened por sumo gozo. Esto no quiere decir fingir ser felices durante los tiempos de dificultad, que pongamos nuestra mascarita de que todo está bien. No, sino que debemos tener una perspectiva correcta, positiva. Saber que esas situaciones, que esas pruebas producen cambios en nuestra vida y que convirtamos esas dificultades en periodos de aprendizaje. ¿Qué quiere el Señor que entendamos? ¿Qué aprendemos? Para empezar, aprendemos paciencia muchas veces. Y la manera en que nosotros reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que realmente demuestra la firmeza de nuestro carácter. Porque cuando todo va muy bien, pues es fácil ser amable, estar sonriente y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos con una dificultad? Cuando nos tratan injustamente. Ahí ya es diferente nuestra actitud, ¿sí? Y Dios quiere que seamos maduros y completos. Entonces, en vez de quejarnos de las dificultades que se presenten en nuestra vida, pues considerémoslas como unas oportunidades para crecer, para agarrarnos de Dios en esos momentos con toda nuestra fuerza. Porque Dios no dijo que nos va a librar de todo dolor, pero sí promete que Él estará con nosotros en esos tiempos difíciles. Entonces, las pruebas y los problemas están a la orden del día para todo ser humano, todo. No es así de que
estamos como en Disneylandia y no pasa nada y aquí todo está bonito. No, vendrán. Vamos a ver qué nos dice Job 5:7. Job, capítulo 5, versículo 7. No, lee aquí. ¿Por Pero, qué? pero, Pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, Para la ciertamente. Nada más. Hasta ahí, gracias, señora. Sí, así como chispas, ¿no? Vienen de repente los problemas, las tribulaciones. Y por favor, Job 14:1, también seguimos en el libro de Job. el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Aquí Job se lamenta, está expresando que la vida es breve y que hay dificultades por las que pasamos en la vida, ¿sí? La enfermedad, la soledad, la desilusión, la muerte, en fin, y las tendremos que pasar. Y aún en el matrimonio, si tú estás casada, también se presentan esas situaciones. Vamos a 1 de Corintios 7:28. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Primera de Corintios, ¿qué? 7:28. Siete. Primera de Corintios 7:28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Sí, porque el matrimonio también puede incluir conflictos y dificultades y demandas y ajustes que una persona soltera pues no los va a pasar. Y Jesús, aún Jesús, no evitó esas dificultades. Vamos a ver el pasaje de cuando va a ver a las hermanas de Lázaro, en Juan 11, 33 al 35. Juan 11, versículo 33 al 35. Ya lo tengo. Gracias, ya lo tengo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Es el versículo más chiquito de la Biblia, ¿sí? Cuando Jesús llegó con Marta, la hermana de Lázaro, y vio el llanto y los lamentos de la gente, él también lloró. Y sus lágrimas no se debieron a que sintiera tristeza por Lázaro, porque él sabía lo que iba a hacer, lo iba a resucitar. Pero en esa época se contrataban a flautistas y a plañideras para que hicieran llanto por el muerto. Sí, era una emotividad así muy superficial, ¿no? Y las personas pues estaban revelando su incredulidad, su carencia de esperanza en esos momentos. Jesús lloró por eso, ¿sí? Vemos que incluso él. Y vamos a ver qué nos dice en Juan también, pero 16:33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción
Y Jesús no nos abandona en esos momentos, en esas batallas que tenemos. Debemos recordar que Él ya obtuvo la victoria final y que podemos aún tener paz en esos tiempos difíciles. Pablo también pasó por muchas dificultades. Vamos a ver 2 Corintios 4:8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Estamos atribulados, mas no angustiados, ¿sí? Y a veces, aunque parezca que estamos así como al límite de nuestras fuerzas, que ya no podemos, pero nunca estaremos al límite de nuestras esperanzas en Cristo. Todos pues, los riesgos, las humillaciones, las pruebas por las que pasamos son esas oportunidades para que se vea a Cristo en nuestra vida, cómo Él nos da poder, que se note su presencia por medio de nosotros, ¿sí? Debemos encontrar en Dios esa fuerza para salir adelante en esas pruebas que se presentan. Y otra vez vamos a Job 10:2. Acuérdense que Job le va, pero sí. Tremendo, ¿no? Una vida tremenda, pero él no pierde la fe en Dios. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y recordemos que las pruebas que pasamos en la vida son permitidas por Dios y pueden ser los medios fuertes, pero con los que nos desarrollamos y refinamos espiritualmente. Entonces preguntémonos, a ver, ¿qué puedo aprender durante esta prueba, no? ¿Cómo puedo mejorar mi carácter? ¿Cómo me acerco más a Dios? ¿Sí? Porque las pruebas no las podemos evitar. Invariablemente vendrán, siempre. ¿Y cómo reacciono ante ellas? ¿Y por qué las permite Dios a nosotros? ¿Por qué nos permite pasar por esas pruebas? Bueno, pues cuando esas pruebas vienen para el incrédulo, pues son oportunidades para que finalmente voltee a Dios. Y lamentablemente muchos ni así quieren voltear, ¿no? Que dices tú, ¿qué hay? ¿Qué necesitas que te suceda para que tú voltees a Dios, para que clames a Él, para que te agarres de Él? Porque muchas veces esas pruebas que nos vienen, son producidas por uno mismo, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 19:3. Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Exacto, sí. Hacemos cosas que no debemos y luego contra Dios nos enojamos como si Él tuviera la culpa. ¿Sí? El insensato le echa la culpa a Dios de sus fracasos, de sus angustias. ¿Sí? Y también vamos a ver Hechos 16:30, por favor. Vamos a ver lo que hace el carcelero, donde está Pablo y Silas encarcelados, están en prisión. Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando el carcelero estaba donde Pablo y Silas, que estaban encarcelados, que tenían los cepos en sus pies y todo, y ellos cantaban y oraban. ¿Y qué pasaba? Pues que los presos oían y los carceleros ahí pues, también oían, no les quedaba de otra, no se podían ir, tenían que oír, ¿sí? Y este carcelero reconoce su condición y reconoce su necesidad
espiritual y quiere encontrar una solución, ¿sí? Y aquí por eso les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uh-huh. Creer en el Señor Jesús y confiar en Él es lo que nos asegura la salvación, ¿sí? Luego vamos a ver las pruebas en el cristiano. ¿Por qué se presentan las pruebas en el cristiano? Uno, para saber que su fe es genuina. Porque yo puedo decir que tengo mucha fe, pero a la hora que se me presenta la prueba es donde de veras me doy cuenta si de veras mi fe es como yo creía que la tenía, ¿verdad? O si nada más es una fe muy superficial. Vamos a ver el ejemplo de Abraham en Génesis 22, del 1 al 11. ¿22? Del 1 al 11. ¿Cómo se llama el estudio bíblico, perdón? Pues fíjate que las pruebas, Yo le puse relación con Cristo, pero no, ¿verdad? no, las pruebas, porque sí se habla de las pruebas. Ahora vamos a ver las pruebas para el cristiano. ¿Quién lo lee? 22 del 1 al 11. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Síguele, por favor. Y dijo, no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Está ahí, gracias. Qué prueba, ¿verdad? Tan fuerte para Abraham, ¿sí? Dios probó a Abraham y le está diciendo que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, ¿sí? ¿Cómo? No lo hizo para hacerlo tropezar y caer, era como un examen para el corazón de Abraham, ¿sí? Para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y desarrollar aún más su carácter, ¿sí? Así nosotros cuando somos probados, podemos quejarnos, que es lo que generalmente hacemos, o podemos tratar de ver cómo Dios está forjando nuestro carácter. Y esa mañana, fíjate, Abraham no discutió, no dijo, oye, pero ¿cómo? Él obedeció. Y a la mañana siguiente comenzó uno de los actos más fuertes
de obediencia registrados en la historia. Viajó muchos kilómetros hasta el monte Moriah. Y ahí, bueno, él había aprendido muchas situaciones y había obedecido a Dios, como lo había pedido cuando salió de Ur. Y salió, y no sabía ni a dónde, ¿verdad? Pero él obedeció, ¿no? Dijo, oye, ¿cuánto tarda el viaje? ¿O es muy lejos? ¿Y cómo me va a ir? No, él obedeció. Pero esta prueba sí es muy, muy fuerte. Y obedeció rápidamente y por completo. Y a menudo así nos pasa, ¿no? Porque obedecer a Dios, híjole, nos puede costar mucho trabajo, ¿sí? Y puede requerir el que abandonemos algo que verdaderamente queremos y que deseamos, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo realmente, físicamente, sino en su corazón, ¿sí? Para que tuviera claro que amaba más a Dios que a su hijo prometido. A quien había esperado por tantísimo tiempo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años esperó por ese hijo, no? Y así, esas pruebas fuertes, pero ¿cómo salió Abraham? Pues fortalecido para lo que le esperaba. Y el propósito de las pruebas es ese, precisamente, el fortalecer nuestro carácter e incrementar esa entrega a Dios, ¿sí? Y nuestra confianza en sus planes, porque Dios tiene sus planes. Y a través de esta difícil experiencia de Abraham, fortaleció su compromiso, una vez más, de obedecer a Dios. Abraham probó ahí que su fe es inmensa. Fíjate en el versículo 22:5, que ahorita te lo leo, cómo dice Abraham. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos. ¿Sí? Volveremos a vosotros. ¿Sí? Abraham aseguró confiadamente a sus siervos que él e Isaac volverían. Él tenía tanta confianza en la promesa divina que a lo mejor pensaba que si Isaac era muerto, Dios lo resucitaría de los muertos, o que Dios proporcionaría un sustituto para Isaac, como fue. Hebreos 11:19 nos lo dice. Hebreos 11:19. Acuérdense que capítulo 11 es el capítulo de la fe. Y ese a mí me encanta porque el primer versículo que yo memoricé de la Biblia fue precisamente en Hebreos 11:1, que dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí fue cuando yo entendí de veras lo que era la fe. Dije, sí es cierto, que yo no había conocido, y que yo no había tenido antes de tener a Cristo. Yo no tenía fe. Yo decía, ay no, pero ¿cómo crees eso? Eso no es lógico. No tenía fe, pero cómo Dios te da ese don, ¿no?, de la fe. 11:19. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A recibir, sí. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a su hijo cuando Dios se lo ordenó. Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a Isaac, porque le había dado la orden solo para probar su fe. En lugar de quitarle a su hijo, Dios le dio a Abraham toda una nación de descendientes por medio de Isaac. Debido a que estuvo dispuesto a renunciar a todo por Dios, Abraham recibió más de lo que hubiera podido imaginar, ¿sí? Recordemos, Isaac
Es el hijo prometido de Abraham y Sara en su vejez, ya los dos eran bien ancianos. Y fue por medio de Isaac que se cumplió la promesa de darle a Abraham una descendencia innumerable. Acuérdate que dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y en Gálatas 3:7, Gálatas 3:7. Sí, es que Gálatas, Efesios, Filipenses, sí. Cuando tienes Biblia nueva, así pasa, ¿no? Se te pegan las hojas. Sí, es que la mía sí. ¿Gálatas qué? 3:7. Ya. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham, sí. Los creyentes de todos los tiempos y de todas las naciones son partícipes de esa bendición que recibió Abraham. Y te leo el versículo 9 de ahí mismo, por favor, de Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham, ese hombre de gran fe. Romanos 4:3 nos lo vuelve a mencionar. Romanos 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el 16, Pati, porfa. Sí. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham agradó a Dios por medio de la fe. Y nosotros somos salvos por fe y nada más. ¿Sí? No somos salvos, como hemos visto, porque yo hago muchas buenas acciones. Es por fe. Esa fe nos hace que hagamos esas buenas obras. Pero es únicamente por la fe que somos salvos. Por la fe en Cristo, por gracia, como dice el versículo. Confiamos en que Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Entonces, bueno, el punto 1 que vimos, ¿no? Esas pruebas son para saber qué tan genuina es tu fe. El punto 2, esas pruebas, ¿por qué las tenemos? Para fortalecer precisamente esa fe. Job 23:10. Sí, vamos a ir a varios versículos de Job. Claro, pues es el libro en donde pasó por esas pruebas tan difíciles. El libro de las pruebas. Job 23. Se cayó una. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldré como oro. Job estaba seguro de su integridad y estaba seguro y confiaba en la justicia de Dios. Y Job 19, 25 y 26. Job 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí, fíjate, Job expresa con toda confianza, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Un Redentor, acuérdate que era ese pariente
que compraba la libertad de alguien que estuviera en esclavitud, ¿sí? O que se hacía cargo de una viuda que fuera su pariente. Y Job tenía esa fe tan admirable que aunque enfrentaba el sufrimiento y la muerte, Job confiaba en que cuando muriera vería a Dios, ¿sí? Y nos vuelve a repetir ese versículo de Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que nos cuesta trabajo entender, ¿no? ¿Cómo voy a tener ese gozo? Entonces sí convirtamos esas pruebas en bendiciones disfrazadas, ¿no? Saldremos más fuertes, eso siempre. Y la prueba también sabemos que es diferente a la tentación. No es lo mismo la tentación que la prueba. Uh-huh. En griego, para la prueba es la palabra parasmas. Y esa palabra da la idea de romper tu paz, ¿sí? De quitarte la paz, de traerte intranquilidad, dolor, ¿sí? Porque cuando pasamos por las pruebas, así estamos, angustia muchas veces, desilusión o frustración también sentimos, ¿no? O malos entendidos o persecución, esa idea que trae esa palabra de prueba, ¿no? Y las pruebas pueden ser externas e internas. Y el que persevera en su fe en Dios a través de la prueba, ese es un genuino cristiano. Ese puede decir, sí, de veras soy cristiano. Y sabe que saldrá fortalecido después de ella. El cristiano no genuino, pues ¿qué pasará? Se quebrará entre la prueba y muchas veces hasta maldice a Dios. Como vemos que pasó con la mujer de Job, que le dijo, no lo busques, aquí lo tengo, Job 2:9. Estaba pasando por tantas cosas Job, ¿qué le dice su mujer? Entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, ¿sí? Pero a nosotros como cristianos se nos exhorta a tener ese sumo gozo, sabiendo que Dios tiene un propósito atrás de la prueba. Santiago 1:3, el siguiente versículo que vemos hoy del libro de Santiago 1. Santiago 1:3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la... El versículo 3 nada más. Ok, perdón. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Y Pablo sabía esto muy bien. Vamos a 2 de Corintios 12, 7 al 10. 12, versículos 7 al 10, donde vamos a ver que la prueba que pasaba Pablo, ¿no? Con ese aguijón que tenía en su carne. 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enlatezcas sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo oró a Dios pidiendo sanidad, que le quitara ese aguijón, que no sabemos exactamente cuál era el problema, pero pues sí le podía tenerlo, ¿no? Y no, Dios no se lo quitó, pero en cambio consiguió cosas más grandes, porque recibió más gracia de Dios, un carácter más fuerte, ¿sí? Humildad también, y la capacidad de sentir empatía por otras personas. Además, también ese aguijón que tanto le agobiaba fue de beneficio para los que le rodeaban, porque vieron cómo Dios trabajaba en su vida, a pesar de cómo se encontraba Pablo, ¿no? Le dio mucha fuerza a la vida de Pablo. Y bueno, así a nosotros también la prueba hace al creyente más sensible a Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y en estos versículos que nos leyó Erika, en Segunda de Corintios, me encanta cómo dice, ¿no? Como cuando él le pide que el Señor quítame ese aguijón, y él le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sí? Y aquí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Perdón, es Primera de Pedro 1. Y así lo termina. Del 6 al 10. Del 6 al 10. A ver, perdón, ¿dije qué? Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando los creyentes llevamos una vida diferente a la del mundo, enfrentamos mucho tipo de pruebas y debemos aceptarlas como ese proceso de refinado, como dice, como cuando el oro lo pasan por el fuego para que salga realmente puro, ¿no? Quite todas esas impurezas. Y así Dios nos tiene que quitar todas esas cosas que nos sobran, ese orgullo, tantas cosas que tenemos que se tienen que ir limpiando en nuestra vida, ¿sí? Para que nuestra fe salga más fortalecida, más purificada por medio de esas dificultades. Debemos desarrollar también nuevas actitudes ante el sufrimiento. Primeramente, confiar en que Dios conoce nuestra situación. No es que estemos pasando la dificultad porque Dios nos descuidó. No, Dios las está permitiendo y está planificando y dirigiendo nuestras vidas para bien. ¿Se acuerdan los estudios que estamos viendo los viernes de ese versículo de Romanos? ¿Cómo dice? Y en los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese todas las cosas incluye todo. Las cosas grandes, las cosas chiquitas, las cosas buenas, las malas también, todo es para bien, ¿sí? Entonces, en vez de quejarnos, pues tomémoslo como esa enseñanza que nos quiere mostrar Dios. También debemos perseverar cuando enfrentamos esa dificultad, ¿sí? Es normal que sintamos a veces tristeza o dolor, pero no amargarnos por eso, ni desesperarnos. Debemos tener valor, porque Jesús no nos abandonará en esos momentos, no nos deja en esos momentos, nos protegerá siempre. Y si salimos aprobados de esa prueba y confiamos en el Señor, entonces sí sabremos, no, Señor, pues sí creo que mi fe es de a de veras, mi fe es genuina, ¿no? Entonces, aquí preguntémonos, ¿y cuál es tu perspectiva ante la prueba? ¿Te das cuenta de que Dios está atrás? Abraham pasó las pruebas. Pablo, como vimos, también. Pedro, también. ¿Y las pasarás tú? Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro. 4, Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13.
padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, recordemos que esas pruebas nos prueban, valga la redundancia, nos prueban la fe. Segunda de Crónicas 32-31. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Vamos a ver al rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey de Judá. Podríamos decir que fue un rey bueno. Él quitó los ídolos que había, que tenía el pueblo. También reabrió el templo. Pero vamos a ver cómo tenía también el pecado de soberbia y de falta de gratitud. Okay. Segunda de Crónicas 32-31. Dice así: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí fíjate cómo Dios lo dejó para probarle. A la hora que llegaron los mensajeros de Babilonia y le dijeron, a ver cómo lo hiciste, él en vez de darle la gloria a Dios, él se la da. Sí, aquí está mal. Dios esperó a ver cómo respondía él. Pero lamentablemente sus acciones revelaron la soberbia y su orgullo. ¿Sí? Resaltó sus logros en vez de darle la gloria a Dios. Y en nosotros, así una prueba puede sacar a la luz el verdadero carácter de una persona. Cuando estás pasando la prueba es cuando realmente ves cómo es una persona. Y aquí Dios probó a Ezequías para que se diera cuenta cómo era en realidad, para mostrarle sus defectos y la actitud de su corazón. Y esa prueba era para fortalecerlo, para desarrollar su carácter y prepararlo para los desafíos que después enfrentaría. Y vamos al libro de Habacuc. Habacuc es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento, que luego nos cuesta un poquito de trabajo encontrarlo. ¿Ezequías era un rey romano? Era un rey, no, de Judá. Era el rey de Judá. Él había quitado todos los ídolos que el pueblo había puesto y reabrió el templo. Habacuc, perdón, me perdí, 3, 17 y 18. ¿Dónde está Habacuc? Está en el Antiguo Testamento, en los libros menores, de los profetas menores, que son los libros chiquitos. Zacarías, Malaquías, que son los últimos. Habacuc 3, 17 y 18. Después de Ezequiel, Isaías. Sí, muy atrás, ya casi para llegar al Nuevo Testamento. Habacuc. Sí, le digo que siempre se nos pierde el libro de Habacuc, nos cuesta poquito de trabajo. Ajá. Y no lo recorremos muy bien. No. Casi ya para el Nuevo Testamento. Ándale. Habacuc 3, 17, 18. Dice. ¿Quién lo lee? Yo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate lo que está diciendo Habacuc. Aunque pase todo esto terrible, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, afirmó que aún en los tiempos de hambre y de pérdida, se alegraría en el Señor, porque sus sentimientos no estaban sujetos a las circunstancias de la vida, sino a su fe en que Dios le daría fuerza. ¿Sí?
Entonces dejemos nosotros también de enfocarnos en las dificultades y acudamos a Dios. Les había compartido una frase que tiene mi hermana y a cada rato se las comparto, pero que me encanta y que nos dice, no le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Y es que a veces vemos aquí los problemas y a Dios allá. Inviértelo. Voltea la cosa, ve a Dios primero y acá los problemas. Y te cambia totalmente la perspectiva, ¿sí? Otro punto, el 2. La primera ya vimos que, bueno, las pruebas nos prueban la fe. El 2, nos traen sumisión y humildad para con Dios. Nos traen sumisión y humildad para con Dios. Vamos a ver qué dice Pablo en 2 de Corintios 1, versículo 8 y 9. Pablo, 2 de Corintios 8. Segunda de Corintios, lo que nos dice Pablo. Segunda de Corintios 1, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios 8 y 9. Segunda de Corintios 1, 8 y 9. 1, 8 y 9. Y yo buscando a Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo también, recordemos, fue golpeado, puesto en la cárcel, cantidad de cosas que le pasan, y él nunca pierde la fe, ¿no? Entonces, cuando la vida nos parece fácil, como vimos, dependemos casi que de nosotros, ¿no? De nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Yo solita puedo. Y solo buscamos a Dios cuando nos sentimos incapaces nosotros mismos. Y eso está mal. Debemos buscar a Dios siempre porque Él es nuestra fuente de poder. Y recibimos su ayuda cuando estamos con Él. Con esa actitud de dependencia. Pues esa dependencia nos conduce a Dios. Y segunda de Timoteo 4, 17 y 18. Y fíjate que muy, muy curioso, reaccionamos tan mal que a veces cuando nos vienen los problemas, en vez de acercarnos más a Dios, luego ni oramos, ni mucho menos ir a la Biblia. ¿Por qué me trajiste este problema? Le reclamamos, ¿no? Como vimos en el versículo. El hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja su corazón. ¿Cómo? No. Segunda de Timoteo 4, 17 y 18. Segunda de Timoteo 4, 17 y 18. Siete, 17 y 18. Está antes de Santiago. Me hace falta Que está después, antes de Tito. Están las T's, acuérdate. Hebreos. Tesalonicenses, Tito, Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor cumple su promesa de que nunca abandonará a sus hijos. Dios siempre nos da la fuerza para que logremos lo que nos tiene encomendados. 18 también. Ay, me faltó el 10. Ay, perdón, faltó el 18, sí. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, esa fuerza que solo Dios nos la da.
El punto 3 también nos saca de las cosas del mundo, hace que quitemos la mirada de las cosas del mundo. Juan 6, 5 y 7. Vamos a ver lo que pasa después de Juan 6, del 5 al 7, que está Jesús en el monte predicando y toda esa multitud se acerca a él. Y Jesús no quiere mandarlos así sin comer ni nada, era mucha gente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le dice a Felipe? Ajá. 6. Muchas gracias. Juan 6, versículos 5 y 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía que lo había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Sí, aquí Jesús le está preguntando a Felipe para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe, ¿cómo contesta? Él nada más viendo, él contesta: no, pero es que lo que tenemos de dinero no va a alcanzar para tantísima gente. Pero Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no eran lo más importante, ¿sí? Y a nosotros también, ¿no? Cuando de antemano concluimos, ay, sí se puede o no se puede, ¿no estamos limitando el poder de Dios? ¿Sí? Estamos pensando, no, estamos así como, ¿sí? ¿Podrá? ¿Cómo? Dios hace milagros. Confiemos en Él y hagamos lo que tenemos que hacer. Hebreos 12, 26. Del 24, por favor. Vamos ahí también, del 24 al 20. Hebreos 11, del 24 al 26. Ahí vamos a ver a Moisés. Sí, vamos a ver a Moisés. Hebreos y luego Santiago. 11 del 24 al 20, 11, 24 al 26. Acuérdense, 11 el capítulo de la fe. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había... No, a ver, se me hace que estás en otro lado. ¿Estoy mal? ¿Hebreos 12? 11. Ah, perdón, 11. ¿Les dije 12? Sí. Ay, la dislexia, perdonen. Hebreos 11. Del 24 al 26. Del 24 al 26. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo que renunciar a su lugar en el palacio. Estaba como, fíjate, casi el nieto de Faraón, ¿no? Moisés, porque vio ese carácter fugaz de las riquezas y del prestigio. Y es muy fácil que a nosotros nos engañen esas ventajas temporales de las riquezas, del poder, de la popularidad, ¿sí? O del nivel social que puedas tener, o los logros que puedas tener en la vida. Y que no podamos ver las ventajas del reino de Dios, ¿sí? Y la fe nos ayuda a ver más allá de esos valores que tiene el mundo, para realmente poner atención en lo importante que son esos valores eternos de Dios, porque la verdadera riqueza es eterna, es en Dios. El punto 4, también esas pruebas nos dan esperanza por el cielo. Aquí mismo en Hebreos, perdón. No, Romanos 8, 18. Las pruebas nos dan esperanza Por el cielo.
Romanos 8:18. 8:18. Ahora ¿No sí es no me el que equivoco. dice el de todas las cosas? No. Romanos 8:5. Ay, el Estelita se lo sabe re bien. Ya se la sabe. Romanos 8:18. 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa esperanza que tenemos en esa gloria venidera. Y el 24 también, por favor, Judith. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sí, esa esperanza que tenemos, esa salvación está en el momento en que tú crees en Jesús como tu Salvador. Empieza esa nueva vida, esa vida eterna. En ese momento comienza y cubre el presente y el futuro, ¿sí? Somos salvos. Y 2 de Corintios 4:17 y 18, por favor. Creo que ya lo leímos, si quieres no lo busques, te lo releo. Dice 2 de Corintios 4:17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros por las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Entonces, nuestros problemas, que no nos desilusionen, que no disminuyan nuestra fe. Debemos entender que tienen el propósito de que nos alejan del orgullo, de que nos impulsan a ver más allá de esta vida terrenal, que nos dan oportunidad de demostrar nuestra fe a otros. Eso es bien bonito, fíjate. Es una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Pensemos en esas pruebas, en esos problemas como oportunidades. A mí me gustó mucho una vez que, no me acuerdo qué problema estábamos pasando, y yo le comenté a una amiga que no es cristiana. Y le dije, no, pero va a salir adelante, se va a poder superar. Y volteó y me dijo, me encanta tu fe. Dije, ay, qué bueno que se notó, ¿no? Es cuando notas que, pues no es porque yo la tenga así, porque estudié el curso de fe y lo aprobé, es porque Dios me la dio, Dios me la ha dado, ¿no? Que se note esa fe en nuestras vidas. También el punto 5, nos descubren nuestro verdadero amor. Nuestro verdadero. Lucas 14:26. 26:22. No, Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, ni hermanos, ni hermanas, ni aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Aquí nos suena muy fuerte esa palabra, aborrecimiento, ¿sí? Pero significa como tener un menor amor, ¿sí? A tener una devoción tan grande hacia Dios que el apego a todo lo demás pasa a segundo término. En otras versiones de Biblia dice, tendrá que amarme más que a su padre. Y eso ya no nos suena tan fuerte como cuando dice aborrece. No es que tú lo odies, es que pongas en el lugar que le corresponde a Dios, en primer lugar, por encima de todo, ¿sí? El punto 6 también, por favor. Este estudio es un poquito largo. Yo creo que vamos a ver nada más estos puntos y lo dejamos pendiente para la próxima porque nos tomaría mucho tiempo. El 6 nos trae las bendiciones de Dios. Salmo 63:3.
Salmos. Y que está Porque antes mejor de los es tu Proverbios. misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y lo que sigue. Ok. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. David estaba recordando las maneras en que Dios lo había sacado adelante, lo había ayudado, lo había bendecido. El punto 7 nos capacita también para ayudar a otros. Esas pruebas nos capacitan. Sí, porque tú ya pasaste por eso y si ves que la otra persona está pasando por lo mismo, le apoyas y le dices, mira, a mí Dios me sacó adelante. Acércate a Dios, agárrate de Él. Segunda de Corintios 1:4. Segunda de Corintios. Capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Muchas Dios. veces la palabra consolación, ¿sí? Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras dificultades así como que desaparecen. Pero ser consolados significa recibir fortaleza, recibir ánimo y esperanza para poder enfrentar las adversidades. Y también como creyentes nosotros podemos consolar a otros. Luego el siguiente punto, el 8, nos desarrolla más capacidad para servirlo. También segunda de Corintios, nada más que ahora el capítulo 4 y los versículos 8 al 10. Nos desarrolla Más capacidad para servirlo. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Sí. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todos los riesgos, las pruebas, las humillaciones que podamos experimentar son esas benditas oportunidades para que se vea Cristo y su poder y su presencia en y por medio de nosotros. ¿Sí? Qué bonito eso, ¿verdad? Porque dices, sí, pues no es por mis propias fuerzas, es porque tengo a Cristo y Él me ayuda a salir adelante. Él me saca, Él está conmigo. Y el punto 9, nos disciplinan y nos perfeccionan. Hebreos 12, 5 al 7. Nos disciplinan y nos perfeccionan. ¿Segunda de qué? No, Hebreos 12, versículos 5 al 7. Y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el 11, por favor, Martita. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nunca nos agrada ser
corregidos y disciplinados, ¿no? Pero su disciplina es una muestra del gran amor que nos tiene, ese profundo amor por nosotros, ¿sí? Y cuando Dios te corrija, tómalo como una muestra de su gran amor, ¿sí? Y pídele que te ayude a captar lo que está tratando de enseñarte. Aquí le vamos a dejar porque es un poquito largo, les decía, pero bueno, nada más quiero cerrar este pedacito con Dios nunca, nunca nos prueba más de lo que podemos soportar. Nunca. Primera de Corintios 10:13. Vamos a ver ese versículo porque nunca es así. Dios nunca nos prueba. Más de lo que podemos soportar. Mira de Corintios, ¿qué? 10, versículo 13. Es 13. Perdón, Primera de Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel de Dios que nos dejará de ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Mira, aquí como nos está diciendo, nunca nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y también nos dará la salida. Todos somos tentados. No pienses que eres la única que eres tentada, todos. Y cada tentación la podemos resistir. Y Dios nos mostrará una salida, ¿sí? Y a veces cuando viene la tentación, huir es la manera, el primer paso para que podamos tener victoria. De plano, si sabes que ahí está la tentación, ni te acerques. Ahora sí que como dice en ese dicho, ¿no? No te pongas en el tentadero, huye, ¿sí? Y aquí le dejamos, chicas. Continuaremos porque todavía nos falta el resultado de pasar las pruebas y ver cómo paso la prueba, cómo le hago para pasarla. Lo veremos, Dios mediante, en la siguiente sesión que nos toque. Señor, pues te queremos dar muchísimas gracias por esta gran enseñanza que nos has dado en esta mañana con respecto a las pruebas, Señor, que sabemos que muchas veces las sentimos tan fuertes que pensamos que no vamos a poder salir en nuestras propias fuerzas, pues sí, efectivamente no lo haremos, pero en el poder que tú nos das con tu presencia en nuestras vidas, sabemos que saldremos adelante, Señor, y que saldremos cada vez más fortalecidas y creciendo cada día más en la fe hacia ti, Señor, sabiendo que por alguna razón tú tienes una enseñanza en cada una de las pruebas que permites en nuestras vidas, Señor. Que estas pruebas sean oportunidades para que nos agarremos fuertemente de ti, que confiemos en ti en todo momento. Gracias, Padre, por esta enseñanza y gracias, Padre, por las pruebas que a veces pues sí nos cuesta un poco de trabajo el saber que las tendremos en nuestra vida y que tú las estás permitiendo para nuestra enseñanza. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.